Existen intermediarios de seguros que se especializan en ciertos nichos, como puede ser en el caso de las obras de arte. El día de hoy nos lo va a contar Raúl Tapia de Unirisk Consultoría. Yo soy Rafael Rebollar y esto es Seguros en Imagen. Raúl Tapia Eguiarte es egresado de la carrera de Contaduría Pública de la Universidad Iberoamericana y cursó el máster universitario en Gestión de Riesgos y Seguros en el Centro Universitario MAPFRE de Estudios de Seguros en Madrid, España. Él inició su carrera aseguradora en el año de 1996 el Colonial Penn de México. Posteriormente trabajó en el mercado de Londres con un broker de reaseguro. Y del año 2000 y hasta diciembre de 2022 trabajó en GMX Seguros, donde fue suscriptor de RC, gerente regional de Monterrey, responsable de las operaciones regionales a nivel nacional y finalmente director de desarrollo de negocios. En enero del año 2023 se incorporó al despacho de seguros de su familia con el objeto de transformarlo en un broker de especialidades. A partir del segundo semestre del 23, la firma fue rebrandeada como Unirisk Consultoría y Seguros y me da muchísimo gusto, Raúl, que nos acompañes el día de hoy. Bienvenido. Muchas gracias, Rafa. Encantado de estar otra vez contigo. Y con diferentes cachuchas. Una cachucha diferente en esta ocasión, así es. Perfecto, Raúl. Encantado. Yo creo que va a ser muy interesante en el caso particular de lo que tú has hecho, ¿no? Donde arrancas tú una carrera profesional, bueno, primero en la parte académica y después toda tu trayectoria en empresas de diferentes tamaños, multinacionales, locales, y terminando con la continuidad del broker de tu familia. Entonces, por eso te digo, me parece muy interesante, pero cuéntanos un poco, juntando la parte de la trayectoria con la del broker de tu familia, para que entendamos un poco cómo estás haciendo esta sinergia, ¿no? Pues mira, yo hoy te diría que justo, ¿no? Como lo mencionabas al principio, pues bueno, después de prácticamente 23 años de haber estado en GMX Seguros y siendo una compañía que creció o que sigue creciendo en el mercado mexicano con seguros de especialidad, me pareció que era una gran oportunidad el tomar la batuta del negocio de la familia, que es un broker que tiene, ya es de 3 generaciones, ¿no? Desde mi abuelo, que empezó como agente de seguros después de haber sido funcionario de compañías de seguros por muchos años. Lo retoma mi papá en los 70s y pues bueno, a retomarlo yo me parece que es interesante, pero sobre todo con esta visión de transformarlo en un broker de especialidades. Me parece que de las cosas que yo he visto a lo largo de todo este periodo que he estado en seguros es la posibilidad realmente de especializarte, de ir a nichos que necesitan coberturas especializadas y que no es que no estén atendidas, sino que me parece que no se ha concentrado realmente el mercado en hacer un broker realmente buscando el hacer fuerte con este tipo de especialidades, ¿no? Y ahí, pues bueno, la idea justo de retomar esta carrera ahora iniciada, yo te diría, por mi abuelo, como que fue también funcionario de compañías de seguros, luego agente de seguros, y ahora yo también en ese mismo cambio, ¿no? Tu desarrollo ha sido principalmente en el ramo de daños, ¿no? Correcto, sí, yo realmente desde que empecé mi carrera en seguros, bueno, estuve un rato en Colonial Penn de México, que fue una compañía de seguros de automóviles, y de ahí, pues bueno, ya el tema me ha llevado más bien por el tema de seguros de daños, ¿no? Temas empresariales y sobre todo el tema de responsabilidad civil, que pues bueno, como sabes, fue una de las principales actividades que llevé yo dentro de mi gestión en GMX Seguros. Es que también luego cuando hablas de daños también es muy amplia, ¿no? Y pues, ahí caben pymes, ahí caben seguros de hogar, de mascotas, de responsabilidades civiles, cosas muy grandes. Y bueno, tú al final del día también tuviste que ver con estos riesgos pequeños, además de los grandes, ¿no? Sí, bueno, realmente GMX Seguros, además de que era una compañía de especialidades, ¿no? Fundamentalmente los temas de responsabilidad civil, no había una claridad en términos de decidir solamente por los pequeños, los medianos o los grandes. Realmente lo importante ahí era ir sobre el nicho completo, ¿no? En el tema de RC Médica no importaba si eras un médico individual o eras una gran cadena de hospitales a nivel nacional. Entonces realmente creo que el enfoque, más que el tamaño, es más por el tema de la actividad que quieres asegurar, ¿no? Y es un poco la lógica de lo que estoy haciendo ahora.
junto con el despacho y la experiencia de mi papá, realmente irnos sobre nichos de especialidad, independientemente del tamaño. Me parece que hay actividades, como mencionamos también el tema de obra de arte, que me parece que requieren coberturas especializadas, y es importante pues atender coleccionistas o gente que pueda tener una pequeña obra de arte en su casa y que requiere una cobertura de obra de arte hecha a la medida de lo que necesita una obra de arte, porque es distinto a tenerlo asegurado en tu póliza de hogar a pues bueno, museos que necesitan ya también coberturas de este tipo, pero con un tamaño mucho mayor, ¿no? Ahí en el caso de la actividad que ejercía tu abuelo, tu padre, ¿también era daños principalmente? Pues sí, realmente mi abuelo realmente donde trabajó prácticamente toda su vida fue en Seguros La Comercial, después de las distintas etapas que llevó Seguros La Comercial a lo largo de muchos años. Y sí, siempre casi enfocado al tema de daños. Mi papá también es mucho lo que ha hecho. Gran parte de lo que ha hecho mi papá en los últimos 20 años probablemente, si no es que un poco más, es el tema de obra de arte. Oye, y bueno, cuando estaba dentro de la aseguradora, ¿estaba en áreas comerciales o técnicas? Pues realmente desfilé por varias, ¿no? Desde temas de inspección de riesgos. Bueno, vale, ahorita te preguntaba del abuelo, me cuentas también de la tuya, pero cuando él estuvo también él estaba en Comercial América más dedicado a eso. Pues él fue, pues bueno, es que la historia es muy larga, ¿no? Pero realmente él empezó desde 1920 aproximadamente en una compañía de seguros inglesa, como office boy, como se les llamaba en aquel entonces, y de ahí fue creciendo, se fue desarrollando, y él se jubiló de Seguros La Comercial como gerente de ventas. Ventas, ok. Ahora sí, con la tuya, que también... Bueno, te digo, yo empecé con áreas técnicas, aunque realmente en GMX no había una diferenciación entre un área técnica y una comercial. Realmente el suscriptor, pensando como técnico, tenía esa doble función, tanto el suscribir el negocio como ir a buscar el negocio, ¿no? Entonces, realmente en ese sentido, pues era bastante completo la formación que tenía uno en GMX en términos de la parte técnica y la parte comercial para ir a buscar el negocio. Que además eso te da mucho equilibrio, ¿no? Porque luego naturalmente están medio divorciadas esas áreas y el que está en la calle y cuando llega y la trata de colocar con sus propios compañeros, luego cuesta trabajo, ¿no? Así es. Sí, no, y hay un entendimiento desde la base técnica de qué se puede y qué no se puede suscribir y qué se puede ofrecer al lado comercial. Creo que en mi papel ahora como agente de seguros es algo que me ha ayudado mucho a poder entender las necesidades que puede tener el prospecto y de alguna manera también a poder transmitir qué es viable y qué no es viable. Creo que en ese sentido la claridad y la transparencia que podamos tener con los asegurados siempre va a ser mejor porque al final creo que mucho de lo que ha sucedido a lo largo de los años en el mercado es esa falta de claridad con el asegurado de qué está cubierto y qué no está cubierto, y bueno, luego ahí es donde pueden venir los problemas, y bueno, finalmente es un tema que tratamos de cuidar a la perfección para ser totalmente claros en lo que se cubre y lo que no se cubre. Muy bien, Raúl. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ahora que regresemos al segundo bloque, nos metemos un poco más a la actualidad de cómo está gestionando su broker. Después del bloque. Bueno, en este segundo bloque, Raúl, nos ibas a contar sobre la actualidad. Me decías que después de la trayectoria del abuelo y del padre, estabas aportando ya un poco más de la parte de la especialidad, ¿no? Aunque ya tenían algo también de obra de arte que decías de tu padre, ¿no? Así es. Sí, bueno, el seguro de obra de arte es algo que mi papá se metió hace, te decía yo, 20, 25 años. Y es, pues bueno, hoy yo diría probablemente de las mayores especialidades que tenemos en el despacho, ¿no? Realmente lo que estoy buscando ahora es complementar esa especialidad que se tiene, y no quiero decir que solamente se haga seguro de obra de arte, sino que es una de las especialidades que se hacen. Hacemos obviamente todos los demás ramos de daños, algunas otras cosas más, pero complementarlo con muchas de las especialidades que yo también me parece que vale la pena desarrollar. Temas de responsabilidad civil, que pues el ramo que de manera natural conozco, ¿no? por mi trayectoria anterior, y creo que al final es un área de oportunidad muy grande todavía en México, ¿no? El tema de responsabilidad civil me parece que sigue creciendo, sigue habiendo esa necesidad por asegurar distintas actividades. La gente hoy es mucho más consciente de que si le causa un daño a alguien, pues hay que indemnizarlo. La gente es mucho más consciente hoy de que si se le causa un daño, hay quien lo debe de indemnizar, ¿no? Y todos los días vemos casos en donde el seguro de responsabilidad civil en actividades pues relativamente simples, ¿no? Como puede ser una boda,
pues se ve que se requiere una cobertura especializada de ese tipo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el camino que estamos buscando hoy en Unirisk es justamente el aprovechar estas necesidades y esta especialidad y este conocimiento que tenemos para enfocarnos a todo el tema de responsabilidad civil, enfocado a empresas, a todo lo que son actividades financieras, en fin, que también me parece que hay una gran oportunidad y necesidad específica de productos de especialidad. Hablando justamente de la especialidad, la responsabilidad civil, por ejemplo, de los médicos, ¿no? No sé si es algo normado, o sea, es algo que se les exigen a los doctores o es voluntario. Pues no, hoy no está todavía regulado en México. Es más un tema que los hospitales hoy saben que tienen que exigirles a los médicos que llegan a operar sus hospitales, pero en realidad, curiosamente, de las pocas actividades profesionales que están normadas para tener un seguro de responsabilidad profesional, somos los agentes de seguros, ¿no? Actividades como la práctica médica no lo está, pero bueno, hoy los médicos creo que son mucho más conscientes, incluso entre más jóvenes los médicos, más inquietos están sobre esa situación porque, bueno, ya se oye mucho más de posibles reclamaciones que pueden hacerse. Pero cualquier médico puede decir por su propia voluntad, oye, yo quiero tener mi propia póliza. Claro. Me imagino que define una suma asegurada determinada y de ahí, ¿qué idea de prima puedes, Pues mira, varía de muchas cosas, ¿no? La prima al final va a ir relacionada con la especialidad, si esta actividad de especialidad hace algún tipo de procedimientos invasivos o no, si el médico trabaja como empleado en un hospital o en una institución de salud, o si tiene su práctica privada, y pues como siempre, pues bueno, el nivel de suma asegurada, ¿no? Que vaya a contratar. Pero realmente no es una cobertura que me parezca onerosa, ¿no? En términos de lo que puede proteger hoy al médico. Entonces, sí, el médico de manera voluntaria lo puede contratar, y ahí es muy importante esa distinción entre contratar una póliza de seguros o un servicio legal, porque hay servicios legales que cubren a los médicos, déjame ponerlo así entrecomillado, que les ofrecen nada más servicios legales en el caso de que puedan tener algún problema por alguna intervención mala que hayan podido hacer, o ni siquiera que hayan hecho una intervención mala, simple y sencillamente que algún paciente pueda reclamarles por alguna cuestión que considera que le causó un daño. Pero está el tema del seguro, donde el seguro sí tiene esa doble función de la defensa y la reparación del daño, cosa que un despacho de abogados, como lo están haciendo ahora, no lo tiene. Okay. ¿Qué otra profesión es así típicamente? Pues mira, yo te diría que además de los médicos, creo que la que más me ha tocado ver en este último año que tiene la inquietud de tener coberturas de este tipo son los arquitectos e ingenieros, ¿no? En el tema de lo que tiene que ver con diseño de estructuras, con cálculos, con estudio de mecánica de suelos, con la supervisión de obra, ahí hay un tema interesante también porque ha habido casos ya en México en donde por errores de este tipo se tienen que hacer o tirar incluso estructuras completas, y eso pues al final es responsabilidad del ingeniero que lo diseñó. Entonces, creo que es una de las profesiones que también tiene una necesidad específica de una cobertura, y pasa mucho también que cuando vienen inversionistas extranjeros a construir alguna nave industrial, alguna torre de oficinas, alguna cuestión así, piden estas coberturas no de manera obligatoria, pero cuando menos se las hacen saber a los arquitectos e ingenieros que la tienen que tener amparada. Oye, bueno, ¿y qué tan sensible es la gente? Porque digo, la penetración de seguro en México es súper baja y no sé, para esos temas particulares de RC por profesión, bueno, debe ser también penetraciones muy pequeñitas, ¿no? Sí, la penetración es todavía pequeña, pero ahí justamente es donde creo que hay esa gran oportunidad de desarrollar ese mercado. Creo que en la medida que uno vaya dando a conocer más estas coberturas, donde vayamos encontrando más cómo podemos resolverle este problema al asegurado, pues vamos a ir viendo que muchos profesionistas pues necesitarán esta cobertura, ¿no? Y me refiero también en temas contables o fiscales. Al final también pueden ocurrir errores dentro de la práctica profesional de un contador público que pudieran causarle un problema económico a alguno de sus clientes y por consiguiente alguna reclamación que le pueden hacer al contador. Ahí hay otra oportunidad también. Entonces realmente hay una diversidad de profesiones, diría yo, que necesitan la cobertura, y pues bueno, creo que gran labor que estás haciendo tú es justamente el promover esto en este tipo de medios, porque muchas veces te pasa o me pasa, ¿no? Que le platicas a alguien sobre una cobertura de seguro de riesgo profesional y la cara de sorpresa cuando se dan cuenta que sí lo puedes asegurar, que sí puedes darle una cobertura de ese tipo, pues es interesante ver cómo no la tenían porque ni siquiera sabían que existía. Entonces, ya que lo promueves, ya que ven que existe, pues bueno, habrá la posibilidad de nosotros pues darles ese servicio, ¿no? Yo creo que al final hay que llegar a eso, ¿no? Saber que estás expuesto
a que puedas tener un impacto económico por alguna eventualidad. Y igual que el seguro del coche, que se termina siendo más naturalito y que lo puedas afrontar y pagar, ¿no? Incluso yo siempre he pensado que el propio seguro de responsabilidad civil, el del coche, el de la profesión que sea, el de tu empresa, el de tu casa, es un seguro que ayuda a la convivencia. Porque entonces en el momento que tú le causas un daño a un tercero, ya sea porque tuviste una filtración de una tubería de tu casa y se fue hasta el departamento de hasta abajo y le causaste daños, te ayuda a saber que tú tienes la forma, el mecanismo financiero de hacerle frente a esos daños que le causaste a otros. Entonces, creo que en ese sentido el seguro de responsabilidad civil nos ofrece como sociedad la posibilidad de tener una convivencia mucho más sana, mucho más fácil. Y lo que decías ahorita con el automóvil, si todos tuviéramos seguro de responsabilidad civil en el automóvil, pues ya no habría alguna colisión en donde uno se escapa, etcétera, y eso creo que al final ayuda a la convivencia de nuestra sociedad. Muy bien, Raúl. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y ahora regresando vamos a hablar un poco de tu visión y de cómo estamos viendo el mercado asegurador. Bueno, en este último bloque, Raúl, ¿cómo ves el futuro? ¿Para dónde va Unirisk? Pues mira, lo decía yo en el bloque anterior, creo que la oportunidad de atacar en términos comerciales, ya yo, y en términos de servicio, un mercado ávido de coberturas especializadas es muy importante, ¿no? Mencionabas en la apertura que en esa oportunidad que tuve de trabajar en el mercado de Londres, pues te das cuenta que hay una cantidad de coberturas especializadas muy grande, en donde la oportunidad de trasladar muchas de estas coberturas a nuestro mercado mexicano creo que se convierte en un gran potencial y en una oportunidad para poder llegar a mercados que tradicionalmente a lo mejor no han tenido productos de seguros enfocados a ellos, ¿no? Entonces, yo te diría que el futuro de Unirisk va concentrado en un par de cosas, ¿no? Principalmente, uno, un tema de transformación digital. Son temas que hoy los agentes de seguros tenemos que hacer definitivamente, y no solamente por la parte comercial, sino porque internamente creo que tenemos que tener un esquema de trabajo mucho más digitalizado, ¿no? Y creo que eso nos ayuda en la gestión y en la ayuda a lo que le podemos dar a los clientes. Y por otro lado, en el encontrar y seguir buscando estas áreas de oportunidad con estos distintos nichos, ¿no? Me parece que hay, dentro de los riesgos profesionales y responsabilidad civil y lo de obra de arte, hay más posibilidades de hacer esto en otro tipo de actividades donde, bueno, estamos trabajando para traer muchos de estos productos, ¿no? Que sabemos que existen en Estados Unidos, que existen en Europa, haciendo alianzas, ¿no? con otros brokers. Estamos haciendo alianzas también con algunas firmas de corretaje internacional, que me parece que eso nos puede ayudar a trasladar estos seguros a nuestro país. Oye, y tu estrategia, ¿vas a mercado abierto, B2B, B2C, además de las alianzas con los otros brokers? Pues bueno, esto directamente vamos al cliente, ¿no? Aquí creo que la oportunidad está en llegar con el cliente y platicarle de estos productos de especialidad, temas de consultoría, ¿no? El tema de consultoría es algo que también nos ha dado entrada a cuentas interesantes para platicarles de otras cosas que no pueden estar viendo a lo mejor actualmente y abrirles un poco la realidad de los riesgos emergentes que tenemos en el mundo, ¿no? Estamos ahí hablando también del tema de cyber, por ejemplo, el tema de crime, que me parece que es un seguro que, aunque es poco conocido y aunque hay otras alternativas, me parece que es importante que las industrias o las distintas empresas lo conozcan, porque es una forma de transferir el riesgo de algo que, pues, como siempre, crees que no te va a pasar hasta que te sucede, ¿no? Entonces, me parece que en ese tema, entrar con un tema de consultoría, analizar las distintas oportunidades o los distintos riesgos que se tienen en una determinada empresa, es muy relevante para realmente conocer al cliente y ver qué tipo de cuestiones le podemos ofrecer. Y entonces el enfoque, hablando del tema de las RCs, por ejemplo, ¿no? De médicos, arquitectos, tal, etcétera, vas directo a ellos. Pero hablando de riesgos medianitos, tal, también tienes un enfoque a empresas medianas. Sí, claro. Incluso grandes. O sea, creo que eso no está cerrado con el tema, te lo decía al principio, creo que no es un tema de ir a una pequeña, mediana o gran empresa. Creo que aquí el tema es más por el enfoque del nicho, ¿no? El tipo de cobertura que necesitan muchas empresas en México y que probablemente no lo tienen claro, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la experiencia, la especialidad que estamos buscando en este tipo de coberturas no está peleado con el hecho que sea una pequeña, mediana o gran empresa. Oye, tú cuando estabas dentro del sector,
sigues dentro del sector, pero del otro lado del escritorio. ¿Qué opinión tienes, por ejemplo, del nicho de las mascotas? Pues mira, yo diría que el tema de las mascotas sigue siendo un nicho interesante. Me parece que hay una gran oportunidad tan solo por el número de mascotas que hay en México. Me parece que sigue haciendo falta el encontrar el equilibrio entre costo, cobertura y que realmente cumpla con la necesidad que están teniendo los dueños de las mascotas. Me parece que los canales de distribución que se han tratado de implementar son buenos, están ahí, pero creo que como siempre, lo dijiste tú también hace rato, es un tema de cultura, ¿no? En donde hoy en día a lo mejor la gente, uno o no conoce el seguro, o si lo conoce, pues dependiendo de lo que cueste, pues bueno, tendrá que tomar su decisión un poco si se autoasegura, digamos, por lo que pudiera pasarle a su mascota, o decide trasladarle el riesgo a una compañía de seguros, ¿no? Que creo que al final es como todo. Tú, como empresa, tienes que hacer un análisis de tus riesgos, identificar si alguna pérdida te va a dar un desequilibrio económico, y si así fuera, pues bueno, contratas al seguro. Lo mismo pasa, creo que un poco con las mascotas, ¿no? Haces un análisis, a lo mejor por la edad que tiene tu mascota, etcétera, dependiendo de eso, y pues ya tendrás que hacer el análisis si el costo-beneficio es realmente lo que te conviene para hacer la compra de la póliza de seguros. Y ahorita que hablabas justamente del tema de los precios o de cuánto te puede costar una prima. Digo, la prima promedio en automóviles hoy en día está entre los 7,000 pesos, poco arriba, poco abajo, ¿no? Digo, obviamente hay pólizas de 20,000 o más, y hay de a 3,000, pero bueno, la prima promedio creo que el sector debe andar por ahí. Esto me hace pensar que con 600 pesos, 500 pesos al mes, sí, más o menos, puedes tener pues ya un seguro para tu coche. Siguiendo ese mismo sentido, ¿tú crees que con una cantidad similar puedes tener cubierta un médico, una responsabilidad civil de una suma asegurada digna? O sea, 500 pues pesos, yo te diría que haciendo ese símil, dependiendo otra vez de la especialidad de muchas cosas, pero a lo mejor 1,000 pesos al mes. Ok, vale. Y con 1,000 más pesos menos, ¿no? ya tendrás una cobertura digna. Digo, es por darnos una idea, porque también el tema de seguros de mascotas es otra vez lo mismo. Yo decía, oye, ¿cuánto debe de costar cuando haces el análisis técnico, actuarial, tal, no sé qué? Pero cuando te vas a la calle y preguntas a la gente, oye, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar para tener protegido tu mascota? Te va a decir 1,000, 2,000 pesos, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor hay que buscar tener con esa prima una suma asegurada suficiente, a diferencia de hacer un mega seguro que nadie te va a pagar, ¿no? Y fíjate, ahí hay un tema interesante, porque muchas coberturas de seguros, esta de médicos, la de mascotas que dices, incluso la de hogar, tienen valores agregados que pueden hacerse tangibles para el asegurado, no necesariamente hasta que tienen un siniestro, que es el que típicamente estaría cubierto en la póliza. Tienen servicios de asistencia legal, por ejemplo, con los médicos, ¿no? En donde pueden acudir también ante cualquier situación que no tenga que ser necesariamente algo profesional. Tienen un tema de defensa legal por cuestiones de arrendamiento, cuestiones laborales, etcétera. Pero entonces el tema de las mascotas también al final tienen servicios de asistencia que no necesariamente tiene que ser cuando se enferma el perro, sino cualquier otra situación que se pueda presentar. Tienes dudas de si puedes viajar o no viajar con el perro, qué te recomiendan, etcétera. Eso puede hacerse también. Y muchas coberturas lo tienen. Aquí el tema es que muchas veces creo que nos ha faltado también ser más claros en cuáles son los alcances no solo del seguro, sino de los valores agregados que pueden tener las pólizas. Raúl, se nos acabó el tiempo, pero te agradezco mucho que nos hayas compartido un poco lo que están haciendo, muy interesante. Y pues desearte toda la suerte del mundo. Ojalá vayan siguiendo esa trayectoria de la familia y con estas especialidades que marcaste. Muchas gracias por la invitación, Rafa. Encantado de estar contigo. Seguiremos en contacto. Gracias. Hasta luego.